Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Python. En el día de hoy vamos a desarrollar un programa muy curioso con el que vamos a poder gastarle una broma a cualquier persona. Especialmente ahora que se acerca Halloween y no está de más asustar ahí un poquito a la gente. Aunque bueno, este programa realmente lo puedes utilizar en cualquier momento del año. Pero ya que se acerca Halloween, bueno, no está de más hacerlo y ver cómo funciona esto. Pero antes, si es la primera vez que ves mi contenido y quieres más tutoriales de Python, ¿qué tal si te vas por aquí arriba a esta lista de reproducción, le das clic y ahí dentro ves todos los videos, ya que ahí te enseño a crear un asistente virtual desde cero con Python y de una manera muy sencilla. Así que mira todos esos videos de inicio a fin para que puedas crear tu propio asistente desde cero y muy genial. Ahora sí, sin más que añadir, vamos a comenzar con este curioso tutorial. Bueno, y también antes de comenzar, y me estaba olvidando, y no sé cómo es posible que me estaba olvidando, quiero agradecerles a todos ustedes porque esta semana, hace unos días, llegamos a 1000 suscriptores. De hecho, ahorita ya somos un poco más de 1000 suscriptores, o sea, es una locura realmente. Muchas gracias por eso, realmente muchas gracias por todo el apoyo que le han dado a este canal. Muchas gracias por ver los tutoriales, por los me gustas, por los comentarios. Muchas gracias por ayudarme a darme cuenta que hay mucha gente, incluso de un rango de edad bastante considerable, que le gusta aprender a programar, que le gusta hacer proyectos tan interesantes de automatización, de asistentes virtuales, de un montón de cosas que tienen que ver con Python y bueno, que tienen que ver con la tecnología en general. Realmente estoy muy agradecido por eso, de ver que hay mucha gente que le entusiasma estos temas, les entusiasma aprender y es algo genial. Muchas gracias de nuevo por los 1000 suscriptores. Obviamente vamos a ir por más, bueno, no sé cuántos más, espero que sean muchísimos realmente. Y eso, estoy muy feliz por esta cifra y por todo lo que hemos logrado hasta ahora. Y nada, ahora sí les dejo con este tutorial y continuamos. Muy bien, imagina la siguiente situación. Tú estás en tu computadora, tranquilo, programando o haciendo cualquier cosa, y de repente viene un amigo tuyo, un familiar, cualquier persona, y te pide que le prestes la computadora. Tú se la prestas sin ningún problema, y esta persona pues empieza a trabajar o a hacer cualquier cosa. Esta persona también cabe recalcar que tiene audífonos, o bueno, también tiene los altavoces de la computadora, y está perfecto. Y tú, bueno, te vas a un cuarto o de otro lugar de la casa a hacer cualquier otra cosa. Y de repente, en la computadora que está trabajando esta persona, se empieza a escuchar un ruido. O mejor dicho, la computadora empieza a hablar por los audífonos o por los altavoces. Le empieza a hablar cosas a esta persona y esta persona, claro, se pone media rara y dice, bueno, ¿qué está pasando? Me acaban de hackear, le acaban de poseer un espíritu a la computadora, pero ¿qué pasa? Y bueno, se asusta un montón. Pero no, realmente no es ningún espíritu ni tampoco es un hacker, sino más bien eres tú que desde el otro lado de la habitación o de la casa estás controlando esta voz de la computadora y le estás mandando mensajes para que se lo diga a esta persona. Todo con un programa de Python que se encuentra en tu celular y también en tu computadora. Pues sí, amigos míos, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a crear dos programas que se puedan comunicar entre sí para poder gastar esta broma bastante interesante. Pero ¿cómo vamos a hacer esto exactamente? ¿Cómo es posible que dos programas de Python que están en dispositivos diferentes se puedan comunicar? Bueno, también cómo podemos correr un programa de Python en nuestro celular, aunque eso ya lo explicaré más adelante. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Acaso vamos a utilizar Bluetooth o alguna red, algún sistema raro? Pues no realmente. Lo que vamos a utilizar para que esto sea posible es algo llamado sockets. Y aquí, antes de pasar al código y a escribir un montón de cosas interesantes, ya saben, si han visto mis anteriores videos, cómo me gusta trabajar a mí, y es que antes de escribir cualquier línea de código me gusta explicar la lógica, los conceptos teóricos un poco de lo que está detrás de lo que vamos a hacer. Así que si quieres ver esta parte, pues genial, quédate hasta cuando termine de explicarlo y luego sí, continuamos con el código. Y si no, si quieres ir de lleno al código, pues salta a este minuto que lo estaré poniendo en pantalla para que, bueno, no tengas que ver esta parte teórica y vayamos directamente al código. Así que bueno, vamos a empezar un poco con la explicación de cómo es esto posible. Como les dije antes, vamos a utilizar algo llamado sockets. ¿Pero qué son estos de los sockets? Bueno, digamos que los sockets son como dos puntos que están al extremo de dos programas diferentes y que sirven para conectar estos dos programas como si fueran un puente. De hecho, los sockets son la base para la comunicación en internet entre diferentes programas y diferentes tecnologías que se han ido desarrollando. Pero para ponerlo mucho más claro, vamos a verlo con un ejemplo. Ustedes saben que en una conversación normal, al menos es una conversación respetuosa, siempre hay una persona que escucha y una persona que habla mientras la otra persona escucha. Y claro, ellos están hablando de algún tema en específico y todas las palabras, toda la información que está fluyendo por esa conversación, pues también viaja gracias a un medio que en este caso sería el aire, podríamos ponerlo de esa forma. Entonces, en base a esta analogía, podríamos decir que la persona que escucha se llama servidor.
La persona que habla se llama cliente. El medio por donde viaja esta información la vamos a denominar como un puerto, que un puerto es como un pequeño canal, como un pequeño túnel dentro de estos sockets en donde realmente va a fluir estos datos y que bueno, normalmente esos puertos son representados con números y estos números pueden ir de 0 a 65.535, solo que no podemos utilizar cualquier número ya que hay puertos definidos para ciertos programas, para ciertos protocolos que deben comunicarse entre sí. Y por último, el tema de conversación que están hablando estas dos personas lo podríamos denominar como un protocolo de red que normalmente se utiliza el TCP, el protocolo TCP muy utilizado, que significa Transfer Control Protocol, por si no sabían sus siglas. Pero exactamente, ¿qué es esto del servidor y del cliente? Bueno, un servidor no es más que una computadora que dentro tiene un programa, un software, que lo que hace es escuchar peticiones que vengan del cliente. Y el cliente es en cambio otra computadora que tiene otro software que se llama cliente, el cual envía esas peticiones al servidor esperando obtener una respuesta y generando así un modelo llamado cliente-servidor muy conocido desde hace mucho tiempo en la historia de internet y que también se ha venido utilizando muchísimo incluso hasta ahora. Y bueno, este cliente-servidor puede estar dentro de la misma computadora en sí, o sea, una computadora puede ser tanto un cliente como un servidor a la vez, pero normalmente tenemos estos dos programas, estos dos softwares separados entre computadoras remotas. Bueno, no solo computadoras, sino cualquier dispositivo, ya sea un dispositivo móvil, una consola, cualquier cosa que básicamente esté conectada a internet y tenga la capacidad de comunicarse con otros sistemas. Entonces, para que este cliente pueda comunicarse con el servidor, necesita establecer una comunicación de sockets y para ello va a necesitar específicamente dos cosas. Primero, la dirección IP del servidor y segundo, el puerto por el donde quiere comunicarse este cliente. Cabe recalcar que este puerto que le vamos a decir al cliente es propio al servidor, digamos que es como un puerto de entrada que le está diciendo, oye mi pana, a este puerto tienes que llegar, hacia ahí debes enviar los datos. Y el propio cliente también tiene su puerto, pero este en cambio tiene un puerto de salida que es, ojo, diferente por lo general al puerto del servidor. Porque, claro, es un puerto de salida en donde va a salir la información y luego en donde va a entrar en el servidor. Entonces lo que vamos a hacer en este tutorial es programar primero un servidor que va a ser un programa en Python que va a estar dentro de la computadora ejecutándose y luego un programa cliente que ese en cambio va a estar en nuestro celular y ya vamos a ver cómo ejecutar de nuevo estos programas de Python en el celular y el cual, como dije antes, va a estar enviando estas peticiones y estas peticiones no son más que los mensajes que vamos a escribir para que la computadora dentro, con el programa que le hayamos puesto, los pueda leer y los pueda hablar. Que también, si es la primera vez que me ves, a lo mejor no sabes cómo es que vamos a hacer que la computadora hable en base a este texto que le vamos a enviar. Pero si ya eres un suscriptor, un seguidor frecuente en este canal, muy probablemente ya tengas una idea de cómo vamos a hacer esto, que es bastante sencillo. Y bueno, más o menos esta es la estructura, esta es un poco la teoría, la lógica que vamos a seguir en este programa, en este tutorial. Espero que me hayan entendido. Si no me entendieron, si tienen alguna pregunta, deben saber en los comentarios que yo les responderé, ya lo saben. Y eso, ahora sí, vamos a empezar con lo más interesante, con el código. Ok, ya saben, en nuestra carpeta en donde estemos, en mi caso esta carpeta se llama tutoriales, en donde por cierto ya tengo algunos tutoriales que los he ido subiendo en este canal. Vamos a crear un nuevo archivo al cual voy a llamarlo server. Primero vamos a desarrollar el programa de server que es el que va a estar escuchando las peticiones. Muy bien, para lograr esto vamos a necesitar solamente dos librerías. La primera es una muy importante y se llama Socket, que ya viene por defecto en Python, no tienes que instalar nada. Y la segunda es otra que también viene por defecto en Python, que se llama Threading, esta de aquí, pero yo le voy a poner un alias porque ese nombre está un poco largo y le voy a poner tr. Threading, si no sabes muy bien qué es esta librería, es lo que hace esto es hilar diferentes procesos que queramos hacer dentro de nuestro programa, es decir, digamos que ejecutar funciones al mismo tiempo. Y Socket lo que hace es, bueno, justamente nos ayuda a crear sockets, a manipularlos, a hacer todo este proceso que ya les comenté anteriormente. Ok, ahora ya que tenemos estas dos librerías, vamos aquí abajo a crear un objeto socket. Primero vamos a crear una variable a la cual la llamaría socket igual, pero no quiero confundirme con la librería, así que le voy a llamar solamente s igual a socket.socket otra vez. Y aquí dentro de estos paréntesis, ojo a lo que vamos a poner. Vamos a poner de nuevo socket, punto, y con mayúscula vamos a poner af-inet. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es declarando el dominio que vamos a utilizar dentro de las direcciones IP que queremos conectar entre sí. En este caso, este dominio es el clásico IPv4, que si no sabes, pues es el tipo de protocolo IP más utilizado actualmente, aunque también está el IPv6, que poco a poco ya está utilizando bastante,
pero de momento vamos a utilizar el clásico IPv4. Luego vamos a poner coma y vamos a poner de nuevo socket. Punto, y de nuevo en mayúscula ponemos sock-stream, como se escribe de esta forma. Y aquí en cambio lo que estamos haciendo es declarando el protocolo que vamos a utilizar. Y en este caso también es el clásico TCP. Hay otro protocolo llamado UDP, que en cambio se utiliza para otras cosas en específico, como por ejemplo la transmisión de video en vivo. Un montón de cosas que deben ser súper rápidas en tiempo real. Entraría más en detalle en este tema, ya que es un tema súper amplio, pero no quiero que este video se alargue mucho y también creo que es un poco innecesario, pero que sepan que hay dos protocolos, TCP y UDP. En este caso vamos a utilizar TCP, ya que bueno, nuestro requerimiento no es tan alto como para utilizar el otro protocolo. Y listo, con esta línea ya estaremos creando este objeto socket con su dominio de internet y también con el protocolo que vamos a utilizar. Ahora, antes de poner la siguiente línea, si me acuerdo en la edición, les voy a ir poniendo una imagen del proceso que debe seguir un servidor para establecer una conexión con un cliente. Un cliente también tiene un proceso, pero es un poquito más pequeño que el servidor. Y justamente ese proceso lo vamos a ir plasmando aquí en el código. Lo primero que debemos establecer es una conexión con el propio servidor. Para ello es muy sencillo hacerlo, simplemente vamos a poner lo siguiente. Primero vamos a poner la S, que es el objeto de socket.bind. Abrimos paréntesis, abrimos otra vez paréntesis, y dentro de este paréntesis vamos a poner unas comillas, coma, y luego vamos a poner un número que va a ser 1, 2, 3, 4. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, aquí estamos estableciendo una conexión con el propio servidor. Digamos que se está preparando para escuchar las peticiones de los clientes. Y para establecer una conexión con el propio servidor, aquí debemos poner la dirección IP del servidor, en este caso de la computadora que estamos utilizando. Solo que aquí yo le pongo estas comillas y no pongo nada más, porque cuando estaba haciendo las pruebas para este video, lo que hice fue justamente poner la dirección IP propia de la computadora, pero luego cuando me intenté conectar desde el programa del celular no funcionaba. Por alguna razón no funcionaba, e indagando me di cuenta que la solución más sencilla es simplemente poner aquí estas comillas. Es decir, que esta línea va a tomar la dirección IP que sea más conveniente para las conexiones que se van a realizar, ya sea desde un celular, por ejemplo, o desde una propia computadora. Y luego el siguiente número es un puerto, que bueno, si vieron la explicación anterior del principio, sabrán que para establecer una conexión necesitamos de dos cosas, la dirección IP y un puerto, que un puerto es por donde justamente va a pasar la información. En este caso yo puse el puerto 1234 o 1234, porque por lo general para hacer ese tipo de conexiones que no tienen un fin específico, se utilizan esos puertos que son como que muy altos, más o menos altos, ya que los puertos que son un poquito más pequeños o que tienen números definidos son utilizados por procesos en específico, por ciertos programas en específico. Así que vamos a utilizar el 1234. Ok, ahora quiero que tengan lo siguiente en cuenta. Vamos a tener que establecer una conexión con el cliente o los clientes que se vayan a conectar a este programa, y luego también vamos a tener que recibir sus mensajes, sus textos, para después transformarlos a voz. Entonces, para hacer esto un poco más organizado y más estructurado, vamos a crear funciones. Primero vamos a crear la función que justamente lo que hace es comenzar la comunicación o la conexión, como quieran llamarlo. Entonces vamos a crear una función llamada start connection, ya saben, con la palabra reservada def. Abrimos paréntesis, dos puntos, y vamos a poner de momento un pass. Luego, debajo vamos a crear el entry point, que es el punto inicial en donde va a iniciar el programa. Ponemos if name, bueno, con guiones bajos primero, igual a, abrimos comillas simples, guión bajo, otra vez, main, guión bajo, dos puntos, y aquí abajo vamos a llamar a start connection. Bueno, antes de hecho vamos a poner un print que diga algo como iniciando conexión. Iniciando conexión. Punto. Listo. Y vamos a crear otra función, pero esta la vamos a crear justo arriba de la de start connection, que será como nuestra función principal, y la cual se va a llamar justamente handle connection. Esto significa algo como gestionar o manejar la conexión. Ponemos dos puntos y va abajo un pass. Si no saben qué es un pass, lo único que hace es nada, es para que no hayan errores mientras estamos programando otra cosa. Muy bien, ahora sí, debajo de la función principal de start connection vamos a poner esto. Ponemos s.listen, que si retomamos de nuevo la imagen al proceso de conexión de un servidor, sería como el segundo paso después del pin. Viene el listen, que es el modo escucha en que se pone este servidor. Y dentro de estos paréntesis vamos a tener que poner el número máximo de conexiones que vamos a admitir de este servidor. Aquí, como es solamente un ejemplo, digamos que un tutorial para hacer una broma, vamos a poner máximo 2 conexiones, no más de eso. Muy bien.
Y como queremos que esta conexión sea una conexión constante, que esté recibiendo cosas, vamos a poner un bucle infinito con un while true, ya lo saben, 2 puntos, y debajo vamos a poner otra vez connection, coma, y ponemos address, igual a ese punto, y siguiendo la tercera fase o el tercer paso de esta conexión, sería la de aceptar la conexión que en ese momento en teoría ya se habría establecido con el cliente. Entonces aquí estamos utilizando dos variables, una que se llama connection, que es la conexión en sí que está estableciendo el cliente, y la otra es address, que es en cambio la dirección IP de ese cliente de la cual estamos recibiendo la conexión. Vamos a poner enter. Y aquí viene algo interesante. Lo que vamos a hacer ahora es hilar esta función de aquí arriba que se va a encargar de justamente gestionar la conexión que estemos haciendo con este cliente. Y la vamos a hilar para que tanto la conexión en sí como el envío de mensajes y demás se ejecuten al mismo tiempo y no hayan errores que, bueno, interrumpan este programa. Para ello vamos a hacer esto. Vamos a crear una variable llamada justamente thread o hilo igual a tr, que es el alias que pusimos acá arriba en la librería de threading. Y vamos a poner de nuevo thread, pero con la T mayúscula. Y dentro de los paréntesis, si ya han utilizado antes esta función, ya saben que viene aquí un target, que es la función que vamos a hilar, que en este caso es la de handle connection, pero sin paréntesis, coma. Y este handle connection, por cierto, también va a recibir parámetros que justamente van a ser estos de connection y address. Con estos dos parámetros, esta función aquí va a funcionar. Y también los vamos a utilizar aquí en este hilo. Podemos control-C, control-V. Bueno, aquí olvidé poner args, es muy importante. Y abrimos paréntesis. No se olviden de poner esta parte de aquí. Y listo, de esta forma ya estamos diciendo que estos son los argumentos que va a utilizar esta función, la cual está siendo hilada. Y por último, vamos a comenzar el hilo con thread.start. Y listo. Ahora, simplemente como comprobación, vamos a poner un print, el cual va a decir lo siguiente. Antes de esto vamos a poner una F de esta forma, con este formato. Y vamos a decir conexiones activas. Y ojo a esto, lo que voy a hacer ya que es muy interesante. Vamos a abrir estas llaves. Y ahora vamos a poner tr.activeCount, con paréntesis, -1. Lo que hace este método es que va a contar la cantidad de hilos que existen en este momento en el programa. En este caso, como los hilos van a ser las conexiones que se van a establecer, esto va a ser igual a las conexiones que están existiendo en el programa, y por eso utilizamos ActiveCount. Y listo, por el momento ya estaría en esta función principal, no tendríamos que hacer nada más. Lo que nos queda es programar la función de aquí arriba y es lo que vamos a hacer. Ahora, aquí dentro vamos a utilizar algo que es muy útil realmente, que es una bandera, que no es más que una variable que nos indica un estado u otro. Y esta variable la vamos a llamar conectado. Y vamos a poner un valor inicial de true, ya que en teoría si esta función se está ejecutando es porque esta de aquí ya estableció conexión con el cliente. Recuerden, aquí estamos escuchando, el servidor está escuchando, aquí se está aceptando la conexión con el cliente, que el cliente antes de que se acepte esta conexión, el cliente obviamente tiene que hacer una petición a este servidor, eso lo tiene que aceptar. Y ahora sí vamos a ir a la función de aquí. Entonces, en teoría ya estaría conectado igual a true. Y vamos a poner de nuevo un while true, ya que vamos a estar enviando mensajes constantemente. Bueno, esta vez no va a ser un while true como tal, sino va a ser un while conectado. También podemos utilizar una variable que tenga ese valor de true. Ponemos 2 puntos, enter. Y ojo a esto, vamos a crear una variable llamada message, o sea, mensaje igual a. Y vamos a poner ese punto RSV, y dentro de este paréntesis vamos a poner el número 1024, punto decode, y dentro de este paréntesis, como un string con comillas simples, ponemos en minúscula UTF-8. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, con RSV estamos recibiendo los mensajes que nos vaya enviando el cliente, y con 1024 estamos declarando el tamaño máximo que pueden tener estos mensajes, que en este caso, como vamos a enviar texto, estos tamaños máximos, bueno, estos tamaños serían definidos por la cantidad de caracteres que tiene cada mensaje. En este caso, 1024 es un rango máximo de 1024 caracteres, que obviamente para este programa están bastante bien. Entonces que vamos a enviar un párrafo completo o una historia completa. Y ojo a esto que también es muy interesante. Con decode estamos decodificando estos caracteres, estos mensajes,
en un formato de UTF-8. UTF-8 es un formato de codificación de caracteres que utilizan las computadoras y cualquier sistema informático para poder entender los mensajes, los caracteres humanos que nosotros normalmente entenderíamos. Las computadoras utilizan UTF-8 para tomar esos caracteres y de alguna forma transformarlos a binarios para que obviamente estas computadoras puedan entenderlos, ya que ya saben que las computadoras realmente leen con binarios, con números binarios. Entonces UTF-8 es el formato más utilizado básicamente en todo el mundo. Y bueno, es como un estándar básicamente. Entonces lo que estamos haciendo aquí es decodificando este mensaje que en un principio está codificado porque del lado del cliente primero se tiene que codificar para poder enviarse por estos sockets y luego lo estamos decodificando para poder de cierta forma leerlo o bueno, en este caso hablarlo con el programa y ya vamos a ver cómo se hace. Ahora aquí debajo vamos a primero crear un if, una condicional y decir que si el mensaje es igual a una palabra en concreta como desconectado, como un string, dos puntos, vamos a cambiar nuestra bandera de conectado a, de true a false, ya que este mensaje se va a enviar del lado del cliente cuando queramos romper la conexión con el servidor y entonces este va a verificar que dice desconectado, la variable se va a cambiar a false y en teoría este while true, bueno este bucle se rompería y se rompería la comunicación. Entonces vamos a poner eso de ahí y por el momento para probar primero que esto sirva vamos a poner un print, luego ya van a ver que vamos a poner otra cosa, pero aquí vamos a poner por ejemplo el mensaje es dos puntos. Y bueno, aquí para hacerlo más rápido vamos a poner con el formato F al inicio, abrimos llaves y ponemos message. De esa forma estamos viendo cuál es el mensaje que nos envió el cliente. Y también lo que vamos a hacer es en cambio enviarle al cliente un mensaje de que recibimos el mensaje. O sea, un mensaje de confirmación diciendo al cliente, oye, acabo de recibir tu mensaje, perfecto, todo salió muy bien. Para ello vamos a utilizar a nuestra parámetro de connection, que es este de acá arriba, si recuerdan que es la conexión como tal. Y ponemos .send de enviar. Y dentro vamos a tener que enviar un mensaje como mensaje recibido, por ejemplo. Recibido. Pongamos también un signo de exclamación. Y este mensaje claramente debe ir codificado. Para ello ponemos encode. Y entre paréntesis de nuevo ponemos UTF-8. De esa manera este mensaje se va a codificar. Luego se va a enviar al cliente y al cliente le va a aparecer justamente el mensaje de recibido de que se recibió muy bien el mensaje que él mandó y listo. Por último, al final de este while true, o bueno, mejor dicho, fuera de este while true, vamos a poner un connection otra vez, punto close. O sea que la conexión ya se cierre como tal entre el cliente y el servidor. Esto lo ponemos fuera del while true porque aquí este conectado ya se habría cambiado a falso y entonces ya habríamos salido del bucle repetitivo y cerramos la conexión. Y eso en teoría ya habríamos terminado con este programa del lado del servidor de server.py. Le damos control S para guardarlo, no se olviden de eso. Y ahora vamos a programar en cambio el lado del cliente. Para ello vamos a poner client.py, un nuevo archivo Python. Vamos a cerrar esto y es súper sencillo ya que es muy similar al programa de aquí del servidor. Vamos a de hecho importar la misma librería de socket y vamos a también utilizar estas dos líneas de código, estas dos primeras. Aquí ya no vamos a utilizar threading, o sea no vamos a hilar nada ya que esto le corresponde al lado del servidor. Y simplemente vamos a utilizar socket, nada más. Ahora, si vamos de nuevo un poco a la imagen que vimos anteriormente del proceso de conexión del servidor, pero ahora nos vamos del lado del cliente, nos daremos cuenta que sus procesos son muy similares, pero en el cliente es más corto, un poco más corto. Aquí en cambio ya no vamos a utilizar bin como tal, sino que vamos a utilizar connect. Y aquí vamos a necesitar de igual forma estas dos cosas, la dirección IP y la dirección, o mejor dicho, el puerto para conectar estos dos lados. Ahora, ¿qué dirección IP ponemos aquí? Bueno, claramente la dirección de nuestra computadora, de la computadora servidor. ¿Y cómo tenemos esa dirección IP? Bueno, si ustedes son unos cracks y ya más o menos saben, se les hará muy fácil, pero si no, no hay problema. Vamos a poner Windows R en nuestro teclado para que se nos abra la ventana de ejecutar. Y aquí dentro vamos a poner CMD. Le damos al Enter y tenemos nuestro CMD clásico de Windows. Y dentro vamos a poner este comando, ojo a lo que voy a poner. Ponemos ipconfig, como lo estoy escribiendo aquí, ipconfig. Le damos al Enter y nos aparecen
algunas direcciones IP. Pero a mí me va a interesar esta de aquí. Si ustedes tienen algo que diga adaptador de Ethernet, o si están utilizando el Wi-Fi, a lo mejor les aparece algo un poco diferente, pero de todas formas les aparecerá esta dirección IP de aquí arriba, que dice dirección IPv4, que en mi caso es 192.168.116. No tengo problema en mostrarla porque esta dirección IP es local, simplemente sirve dentro de la red de tu casa, básicamente, o de tu oficina, donde sea. Así que a lo mejor tú también tienes una dirección bastante similar a esta. Y bueno, vamos a ver esta dirección IP, que de nuevo es 192.168.100.16, que es la de mi computadora. La podemos copiar, le seleccionamos, le damos clic derecho, minimizamos esto, y dentro de este paréntesis, como un string, vamos a darle pegar. Y aquí la tenemos. Entonces lo que estamos haciendo aquí es diciéndole a este programa del cliente que esta es la dirección IP a la que se va a conectar, ya que esa es la dirección del servidor. Luego ponemos coma y también debemos poner el puerto, que debe ser el mismo puerto que pusimos aquí, si recuerdan, en el servidor. Ya que aquí le estamos diciendo a este cliente que a este puerto es donde debe llegar para enviar sus datos. Ahora luego vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos antes. Vamos a crear dos funciones. Una que va a ser la función principal, que le voy a poner RAM porque no se me ocurre otro nombre realmente. Ponemos pass. Antes de esta función RAM vamos a crear otra función que en cambio va a ser una que se llame send messages. Ponemos paréntesis, así y así. No se olviden del pass para que no dé errores. Y al final vamos a crear nuestro entry point, que ya saben cómo es, de esta forma. No se olviden de poner esto, que es muy importante porque me he dado cuenta que mucha gente me pregunta pidiéndome ayuda, y muchas de esas veces es esto que se olvidan de poner y no ejecutan la función principal. Y eso es muy importante. Recuerden ejecutar la función principal para que su programa básicamente se ejecute y funcione. Así que mucho ojo con eso. Ahora, primero vamos a programar la función principal. Y vamos a comenzar con while true, ya que al igual que en el lado del servidor va a ser un bucle repetitivo que va a estar enviando mensajes. Y vamos a poner justamente una variable que se va a llamar message también. Bueno, así. Igual a. Y ojo a esto, vamos a poner input para hacer que el usuario escriba un mensaje. Y vamos a decirle que justamente diga escribe un mensaje, 2 puntos y un espacio. Y debajo vamos a invocar a la función de arriba que se llama send messages con su parámetro, que por cierto olvidé ponerlo aquí arriba, de message. Ponemos aquí y ponemos message. Ya vamos a programar esa función, obviamente. Y vamos a decir también que si, que si el mensaje es igual a una letra, por ejemplo, una Q, que sería como quit o salir. Si el mensaje de aquí, si el usuario escribió la Q, entonces que el mensaje que va a enviar al servidor va a ser el de desconectado. Y si recuerdan, al ser el mensaje desconectado, el servidor lo va a verificar y va a desconectar la sesión de esta forma. Y debajo vamos a poner un break para que este bucle se termine. Y listo, se salga esta parte de la función. Y ya está, esta sería la función principal, bastante sencilla. Digamos que la complejidad realmente está aquí en la de enviar mensajes y vamos a ver cómo se hace esto. Ok, vamos a crear una variable que se va a llamar, vamos a llamarla MSG. La iba a llamar message, pero no quiero confundirlos ni confundirme a mí mismo con el parámetro de aquí arriba. Y aquí vamos a poner, después de esto igual, message, el parámetro de arriba, punto, encode, lo vamos a codificar con el formato, ya saben, UTF-8. De esta forma lo vamos a codificar, lo vamos a preparar para enviarlo. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Aquí debajo vamos a poner lo siguiente. De hecho, aquí olvidé hacer algo al inicio. Y es que esta variable la vamos a cambiar. Ya no va a ser sino va a ser client, por ejemplo. Cliente es igual client. Para diferenciarlo un poco del servidor. Entonces este objeto de aquí va a ser el objeto socket. El cual justamente al invocarlo debajo de esta línea, poner client.send de enviar, y dentro de lo que queremos enviar, lo que va a hacer es precisamente enviar el mensaje o los mensajes que estemos enviando a el servidor en la parte de acá. Pero si recordamos, el servidor, aparte de recibir el mensaje del cliente, también envía un mensaje de confirmación de recibido. Por lo tanto, el cliente también debe recibir esa confirmación. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a imprimir ese mensaje con print. Y dentro del paréntesis ponemos client. Hacemos algo similar a lo que hicimos antes. Aquí puse mal. Es RCV de recibido.
le damos al paréntesis, ponemos de nuevo 1024, el mismo tamaño que pusimos en el servidor, punto decode, decodificamos este mensaje porque antes lo codificamos en el servidor, y con UTF-8. Listo, se imprimiría el mensaje de recibido y ya estaríamos seguros de que se recibió el mensaje. Y listo, de hecho esta función también fue bastante sencilla realmente. Y ya estaría el servidor y el programa del cliente listos para ejecutarse. Lo guardamos. Bueno, listos para ejecutarse aún no lo sé, hay que probar si en verdad esto funciona. Ok, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero probar el programa del servidor. Dentro de la terminal vamos a poner py y server.py. No se olviden de estar dentro de la ruta de su lugar de trabajo, de su archivo, en donde está, de su carpeta, perdón, donde está el archivo. Le damos al enter y me dice iniciando conexión. Bueno, aquí realmente este mensaje no debería ir. Vamos a poner otro mensaje como servidor escuchando, por ejemplo. Servidor escuchando, porque realmente aún no está iniciando conexión, sino que está escuchando. Acá sí que está iniciando una conexión, que de hecho vamos a poner también un print ahí. Iniciando conexión. Punto. Listo, guardamos. Aquí un problema, y es que por alguna razón no puedo terminar la ejecución de este programa del servidor. Así que lo que voy a tener que hacer es matar el proceso de Python. Entonces aquí en el cmd voy a poner task kill /im python.exe /f y termino el proceso. No sé por qué no puedo terminarlo con control C, pero bueno. Ahora sí, vamos a volver a ejecutar el programa. Ahora sí, servidor escuchando. Y ahora vamos a tener que abrir una terminal. Bueno, aquí ya tenemos abierto el cmd. Y vamos a tener que ejecutar nuestro programa desde aquí. De paso les voy a enseñar a cómo irse hacia la ruta en donde está su archivo, ya que también me he dado cuenta que mucha gente me pregunta eso. Y muchas veces también sus problemas tienen que ver con eso, con que no están ejecutando su archivo en la ruta en donde debería ser. Entonces en mi caso está en el disco, un disco que se llama E. Para una ruta debo poner el comando de cd, que significa change directory. Pongo cd y me voy a donde está mi archivo, que en este caso se llama Python y tutoriales. Entonces aquí si yo le doy a dir, me voy a poder ver todos los archivos y directorios que tengo dentro de este archivo. Y por acá está client, si no estoy muy ciego, sí, justamente ahí está client. Con cls limpio la ventana. Y bueno, ahora sí voy a ejecutar este cliente con py client.py. Le doy al enter. Y acabamos de tener un error. Vamos a ver qué sucedió. Vale, ya sé qué pasó. Olvidé poner el otro paréntesis, ya que al igual que en el lado del servidor, aquí en Bint, si nos damos cuenta, debemos utilizar dos paréntesis, ya que esta sería como una tupla. Si no saben qué es una tupla, es justamente un arreglo de datos que no se van a cambiar. Son como una lista, pero que no se cambian, están definidos. Y en este caso nuestra tupla estaría definida por la dirección IP y el puerto. Le damos a guardar. Nos damos cuenta que el servidor sigue escuchando porque aún no se ha establecido una conexión. Voy a darle ls y vuelvo a ejecutar este comando. Y ahora sí, me dice escribe un mensaje, aunque aquí me dio otro error, ya vamos a ver qué pasa. Pero, ¿qué pasa si yo escribo hola? Le doy al enter. Vale, ya sé qué pasó. Y es que aquí dentro del programa del servidor, dentro de la función de handle connection, puse la S para recibir el mensaje. Y realmente no es la S, sino que es la variable connection, bueno, el parámetro connection, ya que este parámetro es justamente la conexión como tal que estoy teniendo con mi cliente. En cambio, ese es el objeto socket global en general que se va a encargar de hacer esas funciones. Y dentro de esa función pues no tiene nada que ver. Más bien lo que nos va a ayudar es connection. Espero no tener ningún otro problema más. Y ahora sí, voy a limpiar de nuevo esto, lo voy a ejecutar. Bueno, antes lo voy a guardar. Le damos al enter. Regresamos a nuestro cmd, ejecutamos nuestro cliente y ahora sí, ya nos damos cuenta que no hay ningún error y nos dice iniciando conexión, conexiones activas 1. Y si yo pongo hola, me dice el mensaje es hola. Y aquí me dice también en el lado del cliente, mensaje recibido. Y si yo pongo chao, por ejemplo, me dice el mensaje es chao. ¿Cómo estás? Por ejemplo, me dice ¿cómo estás? Y así. Y si le doy a la Q, me dice mensaje recibido, se termina el programa del cliente. Aunque el servidor, en teoría, sigue escuchando para nuevas conexiones, que de hecho si me vuelvo a conectar, otra vez puedo hacer lo mismo. Perfecto. Entonces, ahora lo único que nos queda es replicar esto, pero en el celular, o sea, tomar este archivo de cliente y ponerlo en nuestro celular para conectarnos desde ahí. Y la segunda cosa que nos falta hacer es hacer que esta computadora hable,
y ahí vamos a ver cómo se hace eso. Pero eso, amigos míos, lo vamos a hacer en la segunda parte de este video porque creo que ya está quedando un poco bastante largo y no creo que se aburran ni nada de eso. Así que si quieren continuar con este programa tan curioso, pues vayan a la segunda parte que ya debe estar subida por acá arriba, denle click y ahí nos vemos. No se vayan, por favor, ahí los espero, no se vayan, los estoy vigilando, ya lo saben. Bye.